Habíamos comenzado a conversar con Belén Probst, la tanatóloga, que nos ayudaba a comprender un poquito todo lo que tiene que ver con estos procesos de duelos, y nos presentaba un poquito acerca de esta disciplina, y cada 15 días lo había prometido y acá la tenemos otra vez, así es que por supuesto estamos saludándola a Belén. ¿Cómo está, Belén? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿En esta jornada? Muy bien, con mucho calor. Sí, por supuesto. Belén, la semana, hace 15 días, hablabas y presentabas un poquito acerca de esta disciplina, del acompañamiento que se puede realizar a través del conocimiento de esta disciplina. Bueno, hoy, ¿qué se puede abordar en torno a esto? Que hay mucho para hablar, ¿no? Bueno, primero la idea es hablar un poquito de duelo en general, digamos la parte más técnica de qué es lo que es el duelo y además los tipos de duelo. Bien. ¿No? Porque generalmente el duelo nos remite a la muerte. A la muerte, tal cual. Y en realidad duelamos muchas cosas. Duelamos roles en la sociedad, duelamos finales de ciclos, duelamos vínculos, que todos seguimos vivos, pero por ahí ya ese vínculo no sigue adelante. Tal cual. Y duelamos, por ejemplo, hay otros duelos que por ahí uno los pasa por arriba. Duelamos la jubilación laboral, por ejemplo. Sí, claro. Que al principio puede parecer que, bueno, empiezan las vacaciones, el primer tramo. Tal cual. Pero y después la gente, el mundo sigue corriendo y esa persona tiene que reestructurarse a su nueva realidad y encontrar un hacer de ahí, desde ese momento hacia el final de su vida. Y hasta me parece que la palabra duelar es nueva, o sea, sí. Es relativamente nueva. Digo, yo particularmente no recuerdo que antes se haya podido, además de, como decías, asociado a la muerte, de que antes se haya dicho que duelábamos, claro. O el proceso de duelo sí, a través de una cuestión puntual como es la muerte, pero todo esto de duelar y de todos estos cierres que tal vez suceden, como vos recién lo mencionabas, me parece como que es relativamente nuevo, ¿no? Sí, en realidad se le da más visibilidad. Exacto. Sí. Y por ahí antes quedaba como más en lo técnico, sí. Y por ahí no se explicaba. Entonces ahora me parece que al visibilizar el duelo en general, tenemos la oportunidad de preguntar, de sacarnos dudas y de ir profundizando un poquito más sobre lo cotidiano, que no es justamente la pérdida física de alguien amado. Sí, sí, tal cual, que es algo que no nos gusta hablar, ya Exacto. Lo decíamos la otra vez, ¿no? Así es. Entonces, bueno, digamos que también el duelo nos propone sumergirnos a una nueva realidad, sea que murió alguien amado y ya no lo tengo físicamente conmigo, o puede ser un fin de ciclo, como puede ser una jubilación, una separación, un proyecto trunco. Digo, cambia nuestra realidad y a veces en este cambio de realidad perdemos un rol en la sociedad, por ejemplo, a través de una finalización de algo, así sea la vida de alguien amado. Entonces es importante entender, no desde el drama, como digo yo, no es que, ay, estoy duelando, que no sé, me echaron del trabajo, sí. Pero realmente es un final. Entonces hay que darle el lugar que merece en nuestra emocionalidad. ¿Por qué? Porque lo que no elaboramos a tiempo, en algún momento empieza a sumarse en nuestra mochila de vida. Y a veces explota con pavadas a lo largo de manera insólita. Exacto. Sí. Y entonces eso es nuestro trabajo. Al duelo hay que trabajarlo. Hay que tener esa conciencia de que así como trabajamos nuestra vida para estar mejor, la salud claro. Y demás, tenemos que trabajar los duelos para no tener pendientes, para vivir más livianos y, como digo siempre, no desde el lugar dramático, ay, me voy a morir capaz mañana, digo, no, sino entendiendo la posibilidad que tenemos cada nuevo día, sea desde relacionarnos mejor con quienes amamos, de finalizar vínculos que por ahí nos damos cuenta que arrastramos porque arrastramos, sí. No pelearnos con todo el mundo, por supuesto. Pero sí. De que todo tiene finitud, ¿no? Es un poco entender eso, Exacto. De que, bueno, nuestra vida tiene
un principio lo tuvo y va a tener un final. Exacto. Y así, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Que nos cuesta pensarlo. Exacto, y también darle lugar a esos duelos que no son visibles porque son tabú. Uh-huh. Qué sé yo, una persona que duela a su amante. Sí, claro. Porque queda mal contarlo. Una persona que duela un embarazo del que nadie se enteró. Tal cual. Porque era de poquitas semanas. Uh-huh. También tenemos esos duelos que no son visibles, pero que también hay que trabajarlos. No salir al mundo a contarlos, sino uno no lo siente o porque le da vergüenza. Sí, tal cual. Pero sí entender que son importantes atravesarlos. Y esto, ¿no? De entender que todo duelo cambia nuestra realidad. Y son siempre oportunidades. Obviamente, en medio del dolor uno no ve una oportunidad. Sí, por supuesto. Pero sí entender que, bueno, cambia nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa en nosotros cuando tenemos esa posibilidad de elegir, de decir, bueno, me quedo con este peso adentro o, bueno, lo trabajo a pesar de que duela, a pesar de que me angustie, atravesar esas emociones sin juicio, porque digo, hay que atravesar el enojo, la incertidumbre, el miedo, la culpa, y en algún momento, como digo siempre, todos esos recursos que fuimos aprendiendo en ese proceso o que ya contábamos antes y no nos dábamos cuenta que los teníamos. Es como que no somos conscientes, ¿no? De esas herramientas que tal vez creíamos que no teníamos o no sabíamos que teníamos y bueno, llega una determinada situación límite y las ponemos en práctica, ¿no? Exacto, y esos recursos también tienen que ver con nuestras creencias. Uh-huh. Por ejemplo, si creyéramos, no sé, en una religión, sí, claro, o creyéramos, no sé, en una energía superior que nos acompaña. Cada uno obviamente lo va a adaptar a sus propias creencias, y también los recursos, por ejemplo, que puede ser esa red de apoyo. Claro. O, no sé, a veces pensamos que para meditar necesitamos estar sentados en silencio. Uh-huh. Digo, sí, se puede meditar de muchas maneras, sea bailando, sea pintando, haciendo algo que nos dé placer, aún en un proceso de duelo. Digo, la escritura, hay muchos recursos que cada persona va a ir encontrando y descubriendo por dónde. Mucha gente desde el arte puede expresar emociones, y a partir de ahí es como al quedar plasmado en arte, muchas veces ahí empieza el origen de la transmutación de ese dolor. Claro. Entonces, a veces la gente tiene miedo de, no, porque me van a venir a decir, hablar de cuando era chiquito y ya estoy podrido de hablar de sí, tal cual, sí. Digo, hablar del duelo por ahí te lleve a un proceso también de cómo aprendimos nosotros a duelar siendo niños, uh-huh, ¿no? Todos tenemos un registro de dolor, la forma en la que vimos que nuestros adultos se comportaban ante el dolor. Antes, bueno, ahora también, pero no tanto. Antes, viste, no se hablaba, los hombres no lloraban. Así es. Entonces se ocultaba. Como no mucho, llores, nena. Exacto. Bueno, la típica, bueno, bueno, el nene, por supuesto, sí, los obvio. varones, pero digo, no llores, nena, ya va a pasar, eso es la típica. ¿Por qué lloras? Exacto, sí, como un signo de vulnerabilidad. Tal cual. O, por ejemplo, a los niños tenerlos ajenos a las situaciones porque, bueno, no entienden, no toman dimensión. Digo, hoy, afortunadamente, estamos recordando que toda la sabiduría que tienen los niños, por supuesto que no hay que subestimarlo. Tal cual. Y darles ese espacio de expresión. Por más que ellos sean niños pequeños, que por ahí no tienen un vocabulario para desarrollar y poner en palabras todas las emociones, pero sí, de acuerdo a su edad, poder explicarles lo que sucede. Porque también antiguamente crecimos, bueno, no, el abuelito se fue de viaje. Tal cual. Entonces, claro, por ahí algunos niños lo dejan, o Dios, se fue con Dios, entonces, bueno, es un ángel. Tal cual, es lo que hablábamos el otro día. Por ahí eso queda en el inconsciente de ese niño, y en algún momento de la vida puede ser o no, pero no lo sabemos, que diga, pero al final Dios se lleva a los niños, claro, o a los abuelos, o a quien sea. O a los chicos o a lo que yo más quiero. O se van de viaje y desaparecen. Entonces, también a veces poner en palabras, los niños no necesitan tanta explicación. Digo, son más simples, ellos preguntan solo lo que necesitan saber, y esto es importante. O sea, el duelo abarca muchas cosas. A ver, ¿qué otro duelo puede haber? Bueno, una separación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque termina un proyecto de familia también, o de pareja, que claramente, digo,
hay que mirarlo, porque no es cambiarle la opinión a la persona, Sí, no, volver seguro. con tu pareja, digo, es decir, bueno, tuvimos un proyecto y bueno, la vida nos llevó por ahí a tener necesidades diferentes y acá cerramos. Y también poder valorar las situaciones, por supuesto, que se puede hacer, aquello compartido también, Ujú. honrar. Entonces, el duelo abarca muchos aspectos. Por eso la tanatología abarca eso. Claro. Y esa era la diferencia que el otro día les contaba sobre la diferencia con un encuentro con un psicólogo o psicóloga que abarca todos los aspectos de la persona. La tanatología va ahí, a esos cierres de cómo fueron, qué recursos tiene la persona. Entonces, bueno, básicamente es eso. A mí me gusta a veces cuando la persona está como muy tomada por ese dolor. Me gusta hacer la analogía, yo amo la naturaleza. Ujú. Y me gusta hacer la analogía a veces con, no sé, plantas o en este caso el bambú. El bambú cuando uno lo siembra pasa mucho tiempo hasta que empieza como a florecer, a Sí, brotar. a verlo. Mucho tiempo, te digo años, Y después cuando aparece, de golpe. crece muchísimo. Exacto. ¿Y por qué traigo esta analogía del bambú con un proceso de duelo? ¿Por qué? Porque la semilla primero se fortalece hacia adentro, ¿no? En esa oscuridad. Crea raíces fuertes y después sale al mundo. El duelo se trata un poco de eso, de estar para adentro, explorarse, conocerse en ese espacio de oscuridad, podríamos decir, y tener esa certeza de que en algún momento, antes o después, vamos a ver la luz y vamos a salir adelante y vamos a ser flexibles, porque el bambú es flexible, no se quiebra, pero es Tal cual. flexible, ¿no? Y la vida también nos trae este desafío, ser flexible ante las situaciones dolorosas, adversas, ¿no? Porque todos somos flexibles para la felicidad. Por supuesto. Mañana nos invitan a un viaje y le decimos a todos Por que sí. supuesto. Pero cuando es sumergirnos en el dolor, siempre hay una reserva, una resistencia, un miedo. Entonces, bueno, a mí me gusta esto, ¿no? Decir, bueno, hay que cuidar esa semilla, hay que darle espacio, darle tiempo y confiar en que a su tiempo va a brotar. Y cuando brote va a tener cimientos, ¿no? Que lo sostengan. Claro, Esa bien es la sabe. resiliencia, ¿no? Ujú. Que tanto se habla ahora. Sí, sí, que antes tal cual. esa palabra también No existía. la teníamos que pensar cómo Sí, sí, decirla. exacto. Claro, entonces bueno, también es ese desafío. Así que bueno, los procesos de duelo son un trabajo a conciencia. Y todos tenemos esa resistencia por ahí a decir, uy, este tema, si me adentro a esto, bueno, hay que llorar, no es ser vulnerable. Y alivia, en Total. definitiva, ¿no? Y contar y compartir, ¿no? Sí, que también enseguida pienso en personas que no les es fácil poner en palabras, o tal vez al principio no les sea fácil, después tal vez se va animando, pero hay gente que sufre mucho no saber cómo expresarlo, ¿no? Total, pero también ahí es como te decía hace un ratito, se juega mucho este registro de dolor con el que creció. Ujú. Cómo vio a sus padres, a sus adultos, en realidad de Claro. referentes, manejarse ante el dolor. Entonces, bueno, después uno cuando es adulto tiene la obligación de trabajar sobre sí mismo. Reparar. Exacto. Entonces, bueno, ahí uno tiene como esa obligación personal de decir, bueno, yo aprendí esto, me enseñaron esto con los recursos que esas personas tenían, porque acá no se trata de Así es. señalar, Así es. pero yo me hago cargo de lo que de ahora en adelante elijo. Ujú. Y elegir transitar el dolor, a pesar de lo duro que puede ser, es una esperanza para vivir mejor. Ujú. Nunca, sobre todo, digamos, pasándola bien, fantásticamente aprendemos. Pero a través del dolor también tenemos esa oportunidad de aprender y capitalizar eso. No Bien. significa que porque pasamos un duelo después ya no nos va a afectar nada. Digo, Ujú. cada duelo Sí.
nos chiquito, debe grande, enseñar algo, ¿no? Algo, seguro. ¿no? Obviamente al principio. Y seguramente que cada uno tiene también como un proceso distinto, Total. digo, no los abordamos de la misma forma todos. Totalmente. Y eso también es la riqueza que tenemos como individuos, claro. ¿no? De decir, bueno, este es mi camino, la forma en la que yo elegí salir adelante, y otro tiene otra, y es perfecto. Incluso viendo a otros cómo van superando esos dolores, también son inspiración para uno. Digo, no porque yo desde mi rol de tanatóloga acompañe y, bueno, yo ya sé todo, digo, a mí también el otro me muestra un espejo, claro. En el que mirarme, en el que revisar situaciones mías. Entonces me parece que es animarse a este proceso de intercambio y bueno, nada. Para mí es hermoso, como te digo, me da mucha pulsión de vida, a pesar de lo que los demás puedan creer, que el dolor es un bajón. Digo, el bajón creo que, no sé si el bajón, pero sí, tiene que ver con vivir a medias, ¿no? Y creo que todos hemos pasado un dolor, más grande, más chiquito, no se trata acá de... Sí, no tenemos el medidor de dolor. Pero todos hemos pasado un dolor significativo en nuestra vida y, bueno, desde ese lugar aprender a honrarlo. Bien. Belén, como siempre, muchas gracias por tu aporte, por tu visita, gracias por compartir la sabiduría justamente que tenés en estos temas, y nos reencontramos en 15 días. Así es, en 15 días nos vemos. Los invito a mis redes, el proceso de amar en Instagram y en Facebook, y si me quieren escribir, el proceso de amar todo junto @gmail.com. Perfecto, dado entonces todas las coordenadas para ubicarla a Belén, nosotros agradeciendo y por supuesto siguiendo con nuestra mañana. Compartimos por supuesto la música, nos vamos al encuentro de la música. Vamos al encuentro de la música. ¿Y qué tenemos por acá?